La historia de Esther es una de las más conocidas de la Biblia. Es difícil encontrar a alguien que no sepa quién fue Esther. Después de todo, la historia de la joven judía huérfana que vivió exiliada en Persia y sorprendentemente se convirtió en la esposa del emperador más poderoso del mundo, en ese momento realmente capta la atención de muchas personas. No solo eso, Esther fue una pieza fundamental dentro del plan de liberación que Dios le concedió a su pueblo. En los días de Esther, el pueblo judío estaba bajo una fuerte amenaza, con el riesgo de ser completamente destruido. Entonces, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo una joven plebeya de origen judío ascendió al rango de reina de Persia y se convirtió en la protagonista de una de las historias más queridas de la Biblia? ¿Cuál es la importancia de este relato bíblico? ¿Por qué no se menciona en otras partes de la Biblia? No hay otra fuente histórica sobre el período persa que no sea la Biblia. En este video, conocerás la verdadera historia de Esther y lo que podemos aprender de ella. Para entender la historia de Esther, primero debemos considerar el contexto histórico en el que ocurrió. Cuando Jerusalén fue conquistada por el rey Nabucodonosor I, muchos ciudadanos del reino de Judá fueron exiliados a otras partes del imperio neobabilónico. Entre ellos se encontraba un antepasado de Esther, que fue llevado prisionero a Babilonia junto con Joaquín, el rey de Judá. Tiempo después, Babilonia también cayó ante la ofensiva medo-persa, que estableció el vasto imperio aqueménida. Los persas contaban con líderes emblemáticos como Ciro el Grande, su nieto Darío I y su bisnieto Jerjes I, identificado en la Biblia como Asuero. El rey Asuero gobernó a los persas entre 486 y 465 a.C., y fue en este periodo que habría vivido la joven Esther. Asuero es descrito por los historiadores como un rey poderoso y despiadado. En aquella época, el dominio persa se extendía desde la India hasta Etiopía y, según el registro bíblico, tenía alrededor de 127 provincias. Algunos estudiosos calculan que en esos tiempos el imperio contaba con aproximadamente 100 millones de habitantes, de los cuales al menos 3 millones eran judíos. La historia de Esther tuvo lugar en Susa, una de las 3 capitales del imperio persa, que servía como centro administrativo y residencial. La ciudad también funcionaba como residencia real de invierno, donde Asuero tenía un lujoso palacio. La historia comienza relatando que el rey Asuero reunió a todos sus nobles, líderes militares y príncipes de las provincias de Persia. Mostró la enorme riqueza de su reino y el esplendor de su majestad. Posteriormente, organizó un gran banquete de 7 días de duración para todos los habitantes de Susa. Estos banquetes eran una expresión de poder y riqueza, proyectando la grandeza del imperio. Muchos estudiosos sugieren que este evento estuvo relacionado con la reunión convocada por Asuero en su 3er año de reinado para discutir sus campañas militares en Grecia. Sin embargo, la Biblia informa que mientras el rey Asuero ofrecía un banquete para sus príncipes y funcionarios, su esposa, la reina Vasti, ofrecía un banquete para las mujeres en la casa real. En un momento determinado, el rey Asuero mandó llamar a Vasti, ordenándole entrar en su presencia portando la corona real para que todos pudieran admirar su belleza. Sin embargo, la reina se negó a cumplir con esta orden, ya que probablemente implicaba una situación deshonrosa. Ante la negativa de la reina Vasti, Asuero la destituyó de su cargo. Más tarde, cuando la indignación del rey había pasado y tal vez la extrañaba, se buscó a una nueva reina. Una de estas jóvenes vírgenes era una niña judía huérfana llamada Hadasa, un nombre de origen hebreo que significa mirto, un tipo de arbusto. Hadasa era hija de Abiail y fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre de la tribu de Benjamín, hijo de Jair, nieto de Simei y bisnieto de Quis. Hadasa también era conocida como Esther, un nombre que podría ser de origen persa. Podríamos decir que vivió entre 2 mundos muy diferentes, su educación judía y la sociedad pagana de Susa en la que le tocó vivir. Es posible que el nombre Esther se derive de la palabra estrella,
pero algunos estudiosos sugieren que podría estar vinculado al nombre de la diosa Ishtar, una antigua deidad babilónica. En el texto bíblico, Ester es descrita como una mujer de gran belleza y atractivo, al punto de ser contada entre las jóvenes más bellas del reino y elegida para presentarse como una de las candidatas ante el rey. Fue sometida a un tratamiento de belleza durante 12 meses, dirigido por uno de los eunucos. En presencia del rey Asuero, una de las jóvenes agradó al rey, quien la llamó por su nombre. La Biblia dice que el rey amaba a Ester más que a todas las mujeres, y ella alcanzó favor y benevolencia ante él más que todas las vírgenes. Lograr el favor del rey significaba que Ester había obtenido la aprobación necesaria para sobrevivir en la corte persa. Esto fue claramente el resultado de la providencia divina. Por ello, Ester fue coronada reina en lugar de Vasti, y el rey celebró un gran banquete. El rey Ahasuerus, por su parte, organizó un gran banquete para todos sus nobles y funcionarios. La deposición de Vasti ocurrió en el tercer año del reinado del rey Ahasuerus. Ester, en cambio, fue llevada ante el rey en el 7º año de su reinado. Durante este periodo, la divina providencia estuvo claramente obrando para preparar a Ester para su papel crucial en la historia del pueblo judío. Junto a Ahasuerus, Ester ayudó a desmantelar una conspiración descubierta por su primo Mardoqueo, que pretendía poner fin a la vida del rey de Persia. Sin embargo, el texto bíblico cambia inesperadamente el enfoque de la historia hacia la promoción de un hombre llamado Amán, el agageo, quien fue un importante ministro del imperio aqueménida. La descripción de Amán como agageo sugiere un posible origen amalecita, un pueblo antiguo que era enemigo mortal de los israelitas. El escritor bíblico registra que Amán fue ascendido a un puesto de gran poder y autoridad por el rey Ahasuerus, por encima de todos los demás príncipes de Persia. Se ordenó a todos los sirvientes del rey en la puerta del palacio que se inclinaran y rendieran homenaje a Amán, lo que incluía a Mardoqueo, el primo de la reina. Sin embargo, Mardoqueo se negó a inclinarse o rendir homenaje a Amán, lo que fue percibido como una gran falta de respeto y hirió profundamente el orgullo de Amán. Su ira hacia Mardoqueo se convirtió no solo en un odio personal, sino también étnico, y decidió que no sería suficiente castigar solo a Mardoqueo. Planeó destruir a todos los judíos del territorio persa. Amán persuadió al rey Ahasuerus para que emitiera un decreto que ordenara destruir, matar y aniquilar a todos los jóvenes, ancianos y niños judíos en un solo día, ofreciendo una gran suma de dinero del tesoro real como incentivo. El rey, confiando en Amán, le concedió el anillo real para asegurar el decreto, que fue enviado a todas las provincias. Mardoqueo le contó a Ester sobre el terrible plan de Amán y le pidió que intercediera ante el rey. Sin embargo, la reina Ester no pudo entrar en la presencia del rey sin ser llamada, ya que eso significaría poner en riesgo su propia vida. Por lo tanto, Mardoqueo le destacó a Ester que Dios, en su providencia, pudo haber orquestado todos los eventos de su vida para colocarla exactamente en la posición en la que se encontraba, de manera que pudiera actuar a favor de los judíos. Vale la pena mencionar que hasta entonces, el rey no sabía que Ester era de origen judío y por ende no tenía conocimiento de que, persuadido por Amán, había decretado el exterminio de su propia gente. Ante esta delicada situación, la reina Ester llamó a todos los judíos a ayunar durante 3 días, ya que se arriesgaría a entrar en la presencia del rey. 3 días después, Ester se preparó con su atuendo real y entró al patio interior de la casa del rey Ahasuerus. Al ver a Ester de pie en el patio, el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano a favor de Ester, permitiéndole acercarse. El rey le preguntó qué deseaba y le dijo que incluso le daría la mitad de su reino. Ester, actuando con gran sabiduría, solo invitó al rey Ahasuerus y a Amán a un banquete que había preparado. Durante el banquete, Ester solicitó permiso al rey para preparar un segundo banquete al día siguiente para él y Amán. Amán fue a su casa para alardear con sus amigos y familiares del prestigio que había alcanzado en el imperio.
Sin embargo, su odio contra Mardoqueo y el pueblo judío seguía siendo más fuerte que nunca, y su familia le sugirió que preparara una gran horca para Mardoqueo. Esa noche, algo providencial ocurrió. El rey no pudo dormir y pidió que le leyeran los registros del reino. La lectura incluía la historia de cómo Mardoqueo había salvado la vida del rey al exponer una conspiración que terminaría con su vida. Es verdaderamente notable que esto sucediera justo cuando Amán planeaba pedirle permiso al rey para ahorcar al primo de la reina Esther. El rey preguntó sobre la recompensa de Mardoqueo por esa hazaña y al descubrir que no había sido recompensado, se volvió hacia Amán, sin mencionar el nombre de Mardoqueo, y le pidió sugerencias para honrar al hombre que el rey deseaba reconocer. Pensando que el rey se refería a sí mismo, Amán sugirió una celebración elaborada. Sin embargo, para su gran humillación, se vio obligado a honrar públicamente a Mardoqueo. En cuanto a los oficiales de Ahasuerus, fueron a buscarlo para el segundo banquete promovido por la reina Esther. En este banquete, Esther reveló al rey que era judía y que todo su pueblo estaba condenado a muerte debido a un complot de Amán. El rey, lleno de furia, abandonó el banquete y se dirigió al jardín del palacio. Amán, sabiendo que la situación se había vuelto sumamente complicada para él, decidió permanecer allí para suplicar por su vida a la reina Esther. Cuando el rey regresó al salón del banquete, encontró a Amán caído sobre el diván de Esther, lo que fue considerado una violación irreparable del protocolo. El rey entendió que Amán había intentado violar a la reina de Persia. Los sirvientes de la corte de Ahasuerus comprendieron que ese era el final de Amán y se cubrieron la cara. Esta era una costumbre entre los griegos y romanos que cubrían la cara de alguien condenado a muerte, aunque entre los persas es la única referencia a esta práctica. Así, un hombre fue colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Como el rey no podía revocar el decreto anterior, la reina Esther logró que se publicara un nuevo decreto que otorgaba a los judíos el derecho a la autodefensa y a destruir, matar y aniquilar a cualquiera que los amenazara. Por lo tanto, los judíos mataron a sus enemigos y exterminaron la casa de Amán. La reina Esther incluso logró obtener autorización para que el exterminio continuara un día más en Susa, quizás un indicio de que había un gran odio en esa ciudad contra el pueblo judío. En total, más de 75,000 enemigos del pueblo judío fueron asesinados. Aunque el segundo decreto permitía a los judíos saquear los bienes de sus enemigos, no recogieron sus despojos, lo que podría verse como un contraste con el episodio en el que se tomaron los despojos de los amalecitas, hecho que llevó a la ruina al primer rey de Israel. Fue precisamente en el contexto de la historia de Esther que comenzó a celebrarse la fiesta de Purim entre los judíos, como celebración de la liberación que habían experimentado. El pueblo de la Alianza había sobrevivido a un decreto de muerte irrevocable. A lo largo del tiempo, muchos críticos han cuestionado la historicidad de la reina Esther, principalmente debido a su ausencia en otras fuentes históricas. Además de la Biblia hebrea, muchos teólogos han tenido dificultades para aceptar la canonicidad del libro que registra la historia de Esther. Sin embargo, algunos detalles sobre la vida en la corte persa en Susa y las campañas de Jerjes contra los griegos parecen armonizar muy bien con el escenario propuesto como telón de fondo para el libro de Esther. Por lo tanto, la posición más conservadora sostiene que la historia de Esther no es ficción, sino un registro histórico. La ausencia de Esther en otras fuentes podría explicarse, entre otras cosas, por el hecho de que no era la madre del príncipe heredero. Este tema es un poco más complejo, con varios argumentos a favor y en contra de la historicidad de Esther. Si lo deseas, puedo hacer un video dedicado a este debate sobre si la historia de Esther como reina de Persia es real o no. Si tienes curiosidad sobre esto, deja un comentario para que puedas saberlo. Lo más importante de todo es entender que la historia de Esther nos lleva a reflexionar sobre la soberanía de Dios, en el cumplimiento de sus propósitos, incluso cuando su mano nos parece invisible. El libro de Esther no menciona a Dios directamente,
y no se registran grandes milagros, pero aún así, la divina providencia estuvo claramente presente, dirigiendo cada detalle de la historia, incluso a través de eventos que, a los ojos humanos, parecían ordinarios o aleatorios. A veces, al mirar nuestras propias vidas, no vemos nada especial ni extraordinario. El silencio sobre la acción de Dios en nuestra historia personal puede resultar un desafío. Sin embargo, la verdad es que la providencia de Dios continúa actuando a pesar de nuestra desconfianza o incapacidad de percepción. Además, la historia de Esther nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios, incluso si esto pone en riesgo nuestra propia vida. Debemos prestar atención a la necesidad de actuar con sabiduría, intercediendo siempre a Dios para que Él dirija nuestras acciones. Si te gustó este video, compártelo con alguien que tal vez no conozcas. Cualquiera que no conozca correctamente la historia de Esther en la Biblia. También suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si deseas aprender más sobre la palabra de Dios de una manera sencilla y objetiva, puedes estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Que Dios te bendiga abundantemente.